Ahora sí, coméntenme, ¿qué pasó? Señor, que he perdido como Profe, 3 pues, clases suyas porque no he podido entrar. Oigan, Porque hoy si les traté de facilitar las cosas y tampoco pudieron, entonces yo no... no va a facilitar, al contrario, Profe, hay mucha seguridad ahí. Mucha seguridad, profe. Bueno, es mejor no sé, tener... solamente con usted nos pasó eso, porque el resto con los otros profesores, pues no. Bueno, no sé entonces qué pasará con la plataforma, porque la plataforma no es mía, la plataforma eso es un... Eso es un... Eso nos lo dieron a nosotros, no sé, nos lo facilitaron. ¿Cómo han estado, chicos? Hoy vamos a hacer una clase feminista. ¿Feminista o el feminazi? patriarcado. No, ese concepto de feminazi no lo voy a tocar. Bueno, Gia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, señor. Necesito que las Con hambre. monitoras me colaboren con la asistencia y me colaboren con la participación de hoy, por favor. O sea, hay que Ya tomar nota de los conversaron que con el participan profe. hoy. ¿Cómo? Que si tengo que tomar nota de los que participan hoy o qué. O sea, Sí, tómame los nombres. ok. Chicos, ya conversaron con el profesor Celior para ver si ya les tienen las notas listas. Vea, profesora. No, profe, No, él nada. dio su clase normal el viernes pasado y no dijo nada, profe, nada. Bueno, no traten tocó de las nada monitoras de comunicarse, por favor, con el profesor para ver qué les dice. Bueno, Pero y no la computa, ustedes dos. Problema escribe y no contesta. Ese es el gran Buenos días. sí, tengo que computarlas para poder subirlas porque ya la plataforma está Pero, habilitada. profe, esto es una preguntita, pero ¿se las Profesora. manda a usted o usted se las manda a él? ¿Cómo es la cosa? No, él me las manda a mí. Profesora, Dime, Alejandra. el problema es que uno le comenta a él las cosas y no contesta por medio del correo. Bueno, entonces yo le escribo. Llamadas en el correo. Yo les Profe, voy a escribir, pero antes de hacer ese proceso, él debe relacionar las notas con ustedes. El día viernes tuvimos una clase con él y la pena. Oiga, vale, yo pensaba que él era el mosquito Dembélé. Ya. Dime, ¿qué pasó? Alejandra. Bueno, Dios, el micrófono, hijo. ¿Verdad? pero en fin. Profe, Ay, no. dale, mi amor, habla. Adiós, cálmate, dale. Bueno, en fin. Ya, que hable. El viernes lo más normal, ni dijo sobre sus notas ni nada. Él no comentó nada de notas ni nada de eso, y yo le comenté antes de dar la clase que cuál era el link de su clase, porque él ni siquiera dijo eso. O sea, media hora antes mandó un correo diciendo que había clases y no mandó el link ni nada, entonces me tocó suponer a mí que era el link pasado. Pero no dio comunicación de que era el link pasado, ni que íbamos a dar clases, ni nada, sino de repente. La verdad no me parece, porque tiene que comunicarnos antes, porque Bueno, daba comenten eso a él por correo y de paso, si quieren también pueden comentárselo a coordinación para ver qué sucede, No, para que se la mejoren los coordinación procesos. no, porque no es la idea tampoco. Oiga, profe, Dime, buenos Daniel. días. Buenos días. Profe, resulta y pasa del inconveniente que yo tuve con lo de la vez pasada, que no sé qué sucedió, No te estoy escuchando nada, Daniel. no se escucha. Ahora sí, con ese tono sí. Profe, que Dime, Daniel. ¿cómo es que, o sea, resulta y pasa del inconveniente que yo tuve la vez pasada ¿Qué con el pasó? ¿Cómo trabajo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? No entiendo. conmigo. Sí, cuéntame. Pero me estás diciendo que qué pasó. Pero habla. O sea, sí, profe, que, o sea, no entiendo qué fue lo Pero que pasó desenrédate. con el trabajo de la vez pasada que yo lo intenté montar al aula y no me dejaba. No sé, Catalina, ya llegó Catalina. Profe Joel Gómez que lo acepte, que haga el favor. No, no Está tengo a pidiendo y nadie que para entrar. aceptar hoy porque no coloqué aquí a nadie. Profe, Catalina ya llegó a la clase.
Catalina, Profe, Cata estaba teniendo problemas con el internet. todavía. Bueno, Daniel, mira, la vez pasada que Catalina se comunicó conmigo a las 2:15 de la tarde, yo le hice un video a ella, abrí la plataforma y le hice un video donde yo le mostraba que la plataforma a modo de estudiante estaba funcionando correctamente. Sin embargo, ella me manifestó luego, después que se había terminado el tiempo que yo les había dado para la actividad, que se los había extendido, me envía un video por WhatsApp donde me comenta que tú tienes problemas con la plataforma, pero en ese caso, pues yo no te puedo colaborar porque yo coloco, la plataforma está abierta para el grupo, o sea, yo no voy seleccionando estudiantes, por lo cual yo le comenté a ella que te manifestara, que se comunicara con coordinación o con el ingeniero para ver qué ocurría, porque el único caso fue el tuyo. Sí, profe. Incluso ella me dijo antes de que, o sea, yo le había manifestado eso desde las 2 de la tarde y eso, porque yo le daba y le daba y Bueno, nada. bueno, yo te voy a Y decir algo, el WhatsApp es preciso con el tiempo y fue a las 2:17. Yo puedo mandarte las no, capturas. no, sí, yo no digo de También lo eso es del... algo de que si tú presentas un problema y te vas a comunicar a última hora, pues también es como un poco complejo. Yo quiero que también te coloques en mi lugar, porque también es un poco complejo. Si ustedes se organizan en sus tiempos y hacen las actividades en sus tiempos, de pronto, pues el inconveniente se hubiese subsanado, pero si tú me avisas 20 minutos, 10 minutos, exactamente fueron, bueno, no tuve la precaución de tomar la captura de pantalla, pero si mi memoria no me falla, fueron casi 10 minutos para terminarse el tiempo, que ya yo les había extendido. Entonces yo también quiero que tú te coloques en mi lugar. No, sí, profe, pero incluso yo tenía mi trabajo listo, lo único que me faltaba era montarlo y no me dejaba. Y incluso ella me dijo, hazme un video mostrándome y yo se lo hice, se lo envié para que usted viera que era verdad, que no me No es que yo dejaba. en ningún momento estoy diciendo que no es verdad, sino que yo le dije a ella también que se comunicara con ingeniería para ver qué pasaba, porque el único caso fue el tuyo. Listo, entonces, si te comunicaste con el ingeniero, debes mandarme la respuesta que te dijo él, qué pasaba contigo, porque los demás montaron su tarea. Por fin entré. Listo. Bueno, chicos, ya somos la mayoría. Les doy los buenos días. Me alegra mucho que estén aquí presentes. Somos 65 estudiantes, 66. Como les comuniqué a las monitoras, necesito que me colaboren con la asistencia y con la participación porque voy a realizar una actividad en clase de la cual voy a tomar nota de participación. Matthew tiene la mano levantada. Cuéntame, Matthew. Profe, buenos días. Cuéntame. Lo que me pasó fue que la última actividad que usted dejó, profe, no sé, la plataforma no me dejó montarla. ¿Y eso por qué? Profe, yo no sé, y yo le comuniqué con la monitora del grupo 3, María Belén. ¿Por qué qué? No sé, profe, porque no sé por qué no me dejaba. Yo le comuniqué con la monitora del grupo 3. Profe, ¿se acuerda que yo le envié un capture y le mandé el mensaje y usted me dijo, voy a revisar y luego te aviso? Ay, sí, pero lo que pasa es que estoy en formación y ha Ah, sido bueno, muy complejo. profe, yo lo que hice fue que se lo mandé al correo, No, móntalo en el Drive. en el Lo, Drive. lo mismo Daniel Bolívar. Bueno, listo, ya van 15 minutos, necesito entrar en materia porque el tiempo se me va volando. Ah, bueno, listo, profe, La gracias. clase pasada nosotros estuvimos leyendo, vamos a trabajar la actividad de hoy en tres momentos. El primer momento quiero escuchar una socialización de 10 estudiantes nada más, de 10 estudiantes acerca de la historia que ustedes leyeron e hicieron una comprensión lectora del cuento que hace parte de un libro que escribió Gabriel García Márquez que se llama 12 cuentos peregrinos. El cuento que ustedes leyeron y lleva por título Solo vine a hablar por teléfono.
quiero escuchar 10 intervenciones y necesito que las... Bueno, si Catalina todavía no ha podido entrar, ¿quién me colaboró la vez pasada con la monitoría de Catalina, del grupo de Catalina? Karen, Hola, profe. cuéntame. ¿Qué pasó? Tienes la mano levantada. Ah, no, era para ahorita participar en lo del cuento. ¿Quién me colaboró la vez pasada con la monitoría del grupo de Catalina? Pues yo le puedo colaborar esta vez. No, necesito que sea alguien del grupo de ellas, Karen, porque es que tú necesito que estés pendiente de la participación de tu grupo. Profe, entonces yo le colaboro a Brigitte Duarte. Dale, del Brigitte. grupo 2. Profe, Carla, Dale, Brigitte, tienes el espacio. Bueno, aquí tengo 4 manos levantadas. Tengo a Rosa, tengo a Giovanni, bueno, nada más tengo 2. profe, Caroline Zúñiga no puede entrar a la clase, no la deja entrar. Bueno, vamos a iniciar con la participación del cuento. Tienes la palabra, Karen. Bueno, profe, el cuento pues me dejó como una enseñanza de lo que es la confianza. Te escucho. En el momento en el que no podía confiar en la persona pues que más quería, que era su esposo, y pues la dejó abandonada en ese lugar. Ok. ¿Algo más que quieras compartir? Pues no, solamente eso quería aportar. Mariana, aparte de Mariana y Brigitte, ¿quién más levantó la mano antes? Porque no tengo aquí para poder seccionar los tiempos. Yo, profe. Yo Profe, también. yo. Fui la Pero primera. ¿quién fue primero que Andri? Profe, yo la levanté cuando Mateo participó. Dale, Rosa, tienes la palabra. Luego, Andri, necesito que ustedes mismos organicen quién fue primero y quién fue después porque no tengo la oportunidad de verlos. Dime, Rosa. Miren, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Necesitamos aclarar el comentario anterior y que el que siga sea diferente. ¿Oyeron? Entonces necesitamos partir con lo que comentó Karen. Tienes la palabra, Rosa. Bueno, eso fue lo que, por así decirlo, ella vio en la historia, ¿no? De lo de la, ¿cómo era? Confianza. Confianza. Sí. Yo, bueno, también noté algo y sería como que el aprovechar el momento que estamos con alguien, con una persona en sí, porque no se sabe qué vaya a pasar más adelante. Mire que ella resultó en un Sanatorio. ¿cómo exactamente, y quien menos esperaba que realmente, por así decirlo, la abandonara, lo hizo. Entonces debemos de aprovechar cada segundo con la persona con la que estamos. No sé si me hice entender. Yo me entendí. Ok. Pero miren. Yo les mandé a leer un cuento y no una novela por la extensión. Pero el cuento es muy profundo. Trama la persona, pero. Y quiero develar esa parte, quiero develar mucho. Llevo 2 comentarios, escucho a Andri. Sí, continuaba Andri. ¿Quién continuaba? Andri, ¿continuabas tú? No sé, profe. ¿Quién continuaba, chicos? Vamos a ser honestos en esta parte. Yo alcé la mano después de Andri. O sea, Andri viene ahora. Dale, Andri, tienes la palabra. Ok, listo, profe. Entonces yo voy a hacer primero mi pequeña reseña y después Andri, digo un momentico. Miren, necesito que este cuento quede muy claro porque yo les voy a colocar una evaluación virtual, ¿oyeron? Así que este tema debe quedar clarísimo. Y quiero que estén muy pendientes de lo que yo pregunto porque así van a ser las preguntas. Dale, Profesor, Andri. y quienes no están en clase, ¿cómo van a hacer? Porque, por ejemplo, Melanie me llamó ahorita y Frank. Yo voy a subir el video. Ok. Dale, Andri. Profesora, disculpe. Lo que pasa es que soy María José Martínez. No estaba en la clase porque no tenía luz y me acabo de conectar. No te preocupes que llegaste en el momento preciso. Estamos hablando acerca de los puntos de vista
del cuento que ustedes leyeron y apenas van 2 intervenciones, vamos a escuchar la tercera. Dale, Andri. Bueno, profe, yo voy a hacer aquí un recuento, de pronto para los que no estén. En este cuento se relata la historia de una joven llamada María. Andri, El inicio necesito de que esta- te ubiques en un lugar porque hay como un poco de ruido. Dale. Andri. Ahora sí, profe. Sí, creo que mejor. ¿No te puedes ubicar en otro espacio? Ahora sí. Mejor. Bueno, en este cuento se relata la historia de una joven llamada María. El inicio de este indica que tiene una relación con un mago. Ella viaja a Zaragoza, donde es su familia, sin embargo, ella debe regresar. Andri. Me estás leyendo un resumen, yo quiero escucharte a ti, sin papeles en Ok, mano. ok, Sin bueno, papeles en listo. mano. Quiero escucharte a Ok, ti. listo, profe. Entonces, bueno, yo acá lo que quiero, la moraleja que a mí me dejó el cuento, es que a ver, nosotros debemos escuchar a las personas cuando se encuentren en una situación bastante complicada y que sea un poco, o sea, que así nosotros tengamos duda de la persona, porque en este caso él tenía una duda de ella, porque él la había abandonado anterior, él tenía una duda sobre lo que a ella le correspondía. Entonces, así nosotros tengamos dudas sobre la persona, nosotros debemos escucharla en la situación, así nosotros querramos como de pronto tapar, como dice uno, una cosa con la otra. Como yo pienso que me abandonó, yo pienso que algo malo no está pasando y entonces dejo las cosas así. Entonces, para mí la reflexión y la moraleja es que nosotros debemos escuchar a las personas, sea cual sea la situación y sea cual sea la persona, sea mentirosa, me haya fallado, no me haya fallado, porque nosotros no sabemos como tal qué le puede estar pasando a la persona. Llevamos 3 interlocuciones y la primera habla de la confianza, la segunda habla, Rosa habló de aprovechar el tiempo y la número 3, escuchar. Número 4, Mariana o Yo, profe, Ana Luisa, Brigitte. Yo. ¿Quién Ana. fue? Ana, pues yo. bueno, Dale, Ana, y luego Brigitte, y luego Mariana. Bueno, profe, yo me inclino más por la parte médica del cuento. Ahí vemos al que es el mentor, o por decirlo así, el director del hospital, que habla con ella. Se supone que es un señor ya de muy avanzada edad y con mucha experiencia en casos clínicos y psicológicos. Y él le brinda como la confianza a ella y ella se desahoga con él contándole el problema de que ella no está loca, que llegó ahí por accidente, que solamente fue por una llamada telefónica. Y ella siente que él la escucha y la va a ayudar, pero resulta que el médico le hace un diagnóstico que realmente sirve para que ella pertenezca a ese lugar. Entonces a mí me queda como que realmente María sí estaba loca y ella no lo sabía, porque existen trastornos así, que a veces la persona se ve normal, pero cuando llega a un sitio donde una persona profesional lo evalúa, pues resulta otra cosa. Y en este caso, para mí esa persona sabía lo que hace por la cantidad de años y experiencia que tiene. Ya le vio ese trastorno a María allí y quizás de pronto, y sea verdad, con todas las cosas que María hizo antes de irse de la vida de ese señor, de casarse con uno, de separarse, o sea, no tenía como una estabilidad. Entonces a mí el cuento, yo me incliné más por la parte clínica, por la parte médica, más que por las reflexiones de confianza y eso. Ok, es válido. Vamos a ver la número 5. Yo, cuando terminen todos ustedes, yo hago mi puesta en escena, ¿oyeron? Y así ustedes vamos concretando cosas. Vamos a darle la palabra a Brigitte y luego sigue Mariana. Bueno, primero que todo me pareció un cuento espectacular, o sea, uno se envuelve en eso y uno queda como, ¿y qué va a pasar? Uno piensa que va a dar otro final y, o sea, me pareció muy bueno. También me deja una reflexión que a veces nosotros hacemos como muchísimos planes, o sea, ellos tenían planeado, bueno, llego a la casa a tal hora, me esperas, vamos, hacemos tal cosa, y se ve como la vida nos cambia en un minuto. A ella se le llevaron el carro, la recogió pues el conductor, terminó en un sanatorio, él terminó pensando que lo había dejado pues por todas las infidelidades que ya le había hecho,
y es donde pues en sí nosotros no tenemos en esta vida nada destinado, o sea, tenemos que vivir ese día a día porque mañana no sabemos qué nos va a pasar. O sea, podemos planear tantas cosas, pero el destino nos cambia y no nos va a cambiar por un cierto tiempo de 2 días, 3 días, sino como a ellos, o sea, duró años ahí y al final ninguno de los dos terminaron juntos con tantos planes que tenían. Entonces es donde uno dice, o sea, Dios mío, o sea, ¿en qué estamos? O sea, no podemos hacer planes porque en sí no tenemos la vida comprada y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Ya. Una reflexión muy profunda. Te escucho, Mariana. Bueno, profesora, como dijeron mis compañeras, fue una historia que me pareció excelente. Y la verdad, yo cuando leí esta historia y el final y todo lo que vi, me di cuenta de que era un destino inexorable para María en este caso, algo que no se podía evitar, más que todo porque para mí en la historia hubo falta de ética profesional por parte de lo que era la guardiana, el médico, falta de observación porque ella había mostrado sus documentos y en las personas que habían con problemas mentales ella no se encontraba. A ellos también les faltó información y también faltó parte de una segunda oportunidad de lo que era su esposo, porque él al parecer como que nunca perdonó su infidelidad y al principio él pensaba que ella se había escapado con otro hombre. En ese caso no hubo confianza y tampoco hubo información ni ayuda por las personas que pertenecían en la parte del sanatorio. Ese es tu punto de vista. Sí. Voy a escuchar a Sheila y María José. Yurani también quiere hablar. Ah, Bueno, Yurani. Sheila. Ya miren, pero miren que ya llevamos 5 participaciones y me quedan 5 más. Yo sé que ustedes quieren, podemos hacerlo hasta la número 15, pero el tiempo se nos va a agotar para otros momentos que tenemos que sé que también les va a gustar. También Bueno, quiero participar. voy a darle la participación a Sheila y a María José y luego Yuranis. En ese orden de ideas me van avisando y voy la número 5, voy para la número 6. No me puedo pasar del 15 porque el tiempo lo tengo muy corto. Te escucho, Sheila. Bueno, en mi opinión me pareció una historia muy interesante, ya que en varias situaciones se puede, o sea, pudimos observar que se malinterpretó lo que dicen algunas personas, que también observé que ella no supo controlarse a sí misma, ya que ahí se demostraba, por ejemplo, sus y él lo que hizo fue como desesperar en el momento de que no conseguía un teléfono y no podía comunicarse con su esposo. Y también tengo como otro punto de vista respecto a lo que le pasó a ella, de que en la historia también muestra el abuso de autoridad que le hicieron a ella y cómo el personal, por ejemplo, que trabajaba en el sanatorio, le faltó como ética profesional por todos los estudios y eso que le hicieron a ella, sobre todo lo que pasó con Herculina, que creo que se llama la persona que vigilaba, y con el doctor clínico y le... O sea, tú lo encierras en falta de ética profesional y abuso. Sheila. No sé qué pasó con Sheila. Bueno, ¿quién sigue? María José Martínez. Te escucho, María José. Para mí tiene mucha importancia la confianza que uno le da. Ella se subió confiada al bus sin saber ni para dónde iba, sino que confió en el conductor de que iba cerca, de que iba a llegar cerca. Entonces, cuando yo comencé a leer ese texto, yo nada más, o sea, yo decía, ella debe estar desesperada, o sea, estaba totalmente desesperada y nadie le prestaba atención a lo que ella decía, o sea, la trataron como una loca, no le prestaron la oportunidad de escucharla y de preguntarle qué le había pasado, por qué estaba tan desesperada, sino que inmediatamente la internaron allí sin ninguna explicación. Entonces, para mí tiene que ver mucho la confianza. Ok, voy a escuchar, ¿quién seguía después? ¿Yuranis o Randall? Yurani.
Dale, Yuranis. Bueno, profe, la verdad es que este cuento demoró varios días en mi cabeza. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Me pareció Te en voy a parte, decir una cosa, Yuranis. Ha sido la primera vez, y lo voy a decir a viva voz, ha sido la primera vez, porque ya yo los conozco más o menos a ustedes, los que participan, cómo hablan y demás, pero a mí me tocó cambiar muchas cosas del microcurrículo que ya yo tenía para desarrollar por esta situación de la pandemia, me tocó adaptar muchas cosas. Yo dije, bueno, voy a arriesgarme con este libro, pero los dividía todos. O sea, ustedes de medicina están trabajando una cosa, los de odontología están trabajando otra cosa, los premédicos están trabajando otra cosa, el otro grupo está trabajando otra cosa. Pero hasta el día de hoy, las ponencias que he escuchado, o sea, los comentarios y los puntos de vista me han satisfecho enormemente porque hasta los hombres han dado unos puntos de vista que yo he dicho, se lo leyó el cuento y le gustó. Entonces, eso es como que lo que uno se lleva. Eso que me hayas dicho de que me ha quedado el cuento varias veces fue como la primera vez que yo leí eh, a Kafka, cuando habla acerca de la metamorfosis que amanece convertido en un horripilante insecto. Entonces, hay muchas historias que a uno lo marcan, pero lo que yo quiero es que ustedes me hablen como futuros médicos y quiero saber qué fue lo que te quedó esos tantos días en tu mente. Te escucho, Yuranis. profe, porque yo decía, o sea, ¿cómo podemos ser víctimas de las circunstancias? Porque yo sentía que, o sea, en esa parte yo justificaba cada posición. Yo decía, bueno, el marido desconfió de ella porque hay un dicho que dice, cría fama y después hasta dormir. O sea, Válido. tú me abandonaste, la confianza es algo tan delgado que una vez se rompe, volverlo a unir es muy complicado. Y él estaba lastimado. Obviamente podía desconfiar porque ella ya lo había hecho. Me colocaba en el lugar del médico del sanatorio y yo decía, bueno, ¿faltó ética profesional o no faltó ética profesional? Y yo dije, no, o sea, no puedo juzgar tampoco al médico del sanatorio porque si yo me pongo frente a un paciente y no lo encuentro tranquilo, no lo encuentro como una persona sana, sino que lo encuentro alterado, no, yo quiero hablar por teléfono porque ella lo único que decía era eso. O sea, en el afán de cumplir con su trabajo, en el afán de cumplir con su esposo, de llegar a la cita, ella no sabía decir más nada, sino era, dame un teléfono para hablar. Entonces, no es solamente quién escucha, sino cómo yo hablo, o sea, cómo es mi manera de comunicarme. Si yo no tengo un lenguaje claro, mi interlocutor, o sea, no va a entender, o sea, mi receptor no va a recibir el mensaje como yo quiero si yo no me comunico de buena manera. Acuérdense el tema de comunicación asertiva. Claro, entonces de pronto María no fue asertiva en la comunicación que tuvo, porque ella estaba tan ansiosa, enloquecida, porque ella lo que quería era cumplir. O sea, como a veces los afanes de la vida nos quitan la paz, porque ella estaba en ese momento turbada, porque al veces en esa situación cualquiera enloquecería, o sea, yo me colocaba en el lugar de ellos, Dios mío, también me hubiese vuelto loca, Sí. porque era algo difícil. Entonces, al esposo llegar acá, donde ella se enteró, si yo como persona, mi familiar está enfermo, digámoslo así, o yo no lo he visto en mucho tiempo, yo llego al médico y el médico me dice, no, él está enfermo, me está hablando un profesional de la salud. Se supone que él tiene la potestad de decirme a mí, está o no está enfermo, porque él es el que sabe, él es el que estudió, por no decirlo de esa manera. Entonces, María llega, habla con su esposo y ella lo que hace es que, ya, no me creíste la primera vez, no hablo más contigo, o sea, ella se cerró. Prácticamente ella se resignó a su destino. Entonces, eso fue de pronto lo que el sinsabor que me quedó de la historia, yo, o sea, ya le faltó luchar un poco más, hacerse entender con más fuerza. Bueno, vamos a ver eso. ¿Qué pasó? Escucho a Randall. Hola, Randall. Profe, desde mi punto de vista Randall, del un momentico, cuento, Randall. Lo que pasa es que hay dos aparecen nombres. dos, no sé por qué. Sí, ¿quién es este que está aquí? O si no, lo saco del salón. ¿Quién es? Bueno, dime, Randall, ahora sí. Bueno, profe, yo diría desde mi punto de vista, no sé, como interactuando con con el cuento, dándole razonamiento y lógica, Profe, ya que se puede decir que se puede enfocar mucho a la actualidad hoy en Momento, día. Randall, dime. no, profe, es mi nombre, pero no sé por qué me aparece el nombre de Cambiar Randall. el nombre. Ya Te voy, ya escucho, voy. Randall. Profe, como le decía, como interactuando con el texto, metiéndole lógica y razón, se puede llevar como que a enfocar mucho en la actualidad
hoy en día, sabiendo que por el problema del suicidio y eso las personas deben ser escuchadas. Y también porque en un punto del texto cuando María huye, cuando ya sale, nadie supo más nada de ella. O sea, si le metemos como lógica o razonamos, puede que se haya suicidado. ¿Por qué? Porque su esposo, que era el más cercano, no la escuchó, nadie la escuchaba. Entonces, yo diría que deberían escuchar más a las personas, no todos estamos locos. Eh, hay muchos que tenemos problemas también y deberían ser escuchados por las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a mirar si por ahí va la historia. ¿Qué otra persona va a participar? Aquí, por ahí me dijo Camilo, Catalina Aguilar, aquí la Profe, yo. tengo. Tengo Damiuris. ¿Quién entró primero? ¿Quién está primero? Cuéntenme. Te escucho, Damiuris. Bueno, profe, sí. Ok, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera Yuranis, pero también con lo que dijo Ana. Puesto a que podemos ver que yo no, bueno, personalmente yo noto en María, sí noto cierta inestabilidad emocional en cuanto a todo lo que vivió con su pareja, que lo abandonó, todo esto, me nota y me dice que ella tenía una inestabilidad. Pero también veo la parte del médico y digo que realmente le faltó a él también, porque es que a una persona, bueno, en el caso de ella, en la posición en la que ella estaba en ese momento, obviamente iba a estar agitada, iba a estar estresada, iba a estar alterada, porque, o sea, estaba bien encerrada, imagínense. Yo también, como dice mi compañera, yo también me hubiese puesto en esa posición, creo. Pero vemos que el médico entra, trata de calmarla, la escucha y enseguida hace el diagnóstico. No profundiza más, no averigua un poco más a fondo, no le brinda el beneficio de la duda, que me parece que es absolutamente importante, sino que enseguida la diagnostica como la mujer agitada y queda como, queda como la mujer agitada. Entonces, pues yo miro también la parte del médico y le digo que tenga en cuenta eso, puesto que es que se supone que al paciente se debe ver como un todo, y es algo que estamos viendo en las últimas clases de salud y un poquito de ética también. Entonces, como que mira al paciente un todo, dale el beneficio de la duda, averigua un poco más, no te quedes simplemente con lo que tienes enfrente. Y bueno, pues también es cierto, como había dicho mi compañera, que a ella le faltó un poco más de tratar de aclarar mejor las cosas. No simplemente de la primera vez, deme un teléfono y el esposo, pues, no me escuchaste la primera, pues no te hablo más porque no me escuchaste y no creíste en mí, y yo no puedo estar con una persona que no cree en mí. Entonces, pues, yo lo veo desde los dos puntos de vista. Acuérdense que estamos también, hay que partir de bueno, cuando nosotros estamos haciendo lecturas ya más adultos, que somos nosotros un poco, que estamos haciendo algo que se llama inferencias, tenemos que mirar pues todos los referentes que nos brinda el cuento sin palabras. Me voy a anticipar un poquito como para darle otra luz a la compañera, y es que estamos hablando de un lugar público. ¿Sí me están entendiendo? O sea, no voy a decir en general que las cosas que se hacen en los lugares públicos se hacen mal, porque todos no somos malos profesionales. Pero muchas veces cuando uno va a un lugar público, por ejemplo, voy a dar un caso específico que es el CARI, que está aquí en Barranquilla. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de ir al CARI, pero el CARI es un lugar donde las personas que tienen un problema, tanto de suicidio como psicótico y demás, acuden, pero por falta de recursos y de personal, pues muchas veces los procesos no se llevan cabalmente, porque son empresas, aquí en Colombia muchas veces las empresas públicas, los dineros llegan tarde o se desvían por arte de magia. Entonces, desafortunadamente hay personas que acuden a estos lugares, pero que la atención muchas veces no es la mejor. Y si ustedes quieren, en algún momento cuando, Camilo, ya te voy a dar la palabra, tranquilízate.
cuando tengan la oportunidad de ir, visítenlo para que ustedes se den cuenta de las condiciones en las que están los pacientes y que yo sé que cuando hablamos con los trabajadores quieren brindar lo mejor, pero hay situaciones que se les salen de las manos. Porque desafortunadamente... Profesora, es que yo estuve en uno privado. Cuando hice mis prácticas, yo estuve en un sanatorio privado. Y entonces por eso era lo que me colocaba a reflexionar, porque yo veía muchas personas, porque muchos trastornos psicológicos te hacen parecer una persona muy tranquila y a veces explotas. O sea, eso hace parte de la esquizofrenia, de la psicosis, de la bipolaridad. Sí. Y se me acercaban muchas personas tranquilas. Personalidad límite. Exactamente, entonces te hablaban, nena, ayúdame por favor, o nena, regálame una llamada, quiero hablar con mi familia, y parecía una persona totalmente cuerda, y me hablaba la enfermera y me decía, no te la acerques porque ella es agresiva. Entonces, yo me pongo en el lugar de ese médico, yo decía, o sea, hay trastornos que presentan esa personalidad, yo no lo puedo juzgar a él porque se supone que si tú vas a un sanatorio es porque estás enfermo. Exactamente. Sí, es verdad. Así Yo estaba en el CARI, habla Shakira, profe. Estaba en el CARI y pues ellos también son personas completamente que uno las ve y lo último que se imaginaría sería que tuvieran algún problema mental. Hay un señor ahí en el Cari, porque yo he estado varias veces allá, bueno, he visitado varias veces allá, y hay un señor que se le acerca a uno que le pide una monedita y el bolsillo lo tiene lleno de monedas y es para fumar. Tiene muchos años de estar ahí y nadie lo reclamó y se quedó ahí cualquier cosa. Entonces, hay muchos puntos de vista, hay muchos puntos de vista, pero necesito terminar con la participación para hacer mi presentación. Te escucho, Giovanni Leal. Quiero que me comenten cosas ya diferentes, por favor. Bueno, yo vi, o sea, junto a un compañero, junto a Camilo, yo vi el cuento de otra perspectiva, que él me contaba. Dime. Él me decía que eso fue sobre una dictadura española. O sea, el cuento lo ponen en ese contexto. Que habla como de una dictadura española que, bueno, ahí dicen que ella va en el carro y se queda varada. Bueno, y ella no estaba loca, sino que en esa época supuestamente a las personas que estaban en contra de ese gobierno español se las llevaban a un, como decir usted, a un centro de concentración como lo hacían los nazis. Pero en realidad no estaba loca, sino que lo hacían porque estaba en contra de esa dictadura española en ese tiempo. No sé si usted lo haya visto de esa forma, pero... Vamos a ver la presentación a lo último y ustedes van tomando conjeturas, ¿te parece, Giovanni? Sí, sí, igual eso me lo contaba mi compañero Camilo. Pero la idea era que tú tuvieras tu punto de vista, no el de no, mi punto de vista acerca de eso es que, pues bueno, si lo vemos desde el punto de vista que le conté, pues los gobiernos abusan de su poder y como se ve en todo en la actualidad, que tratan de apagar por ejemplo, en el caso de Colombia, líderes sociales, los matan para que no den sus opiniones, para que no vayan en contra del gobierno, para que ellos nunca pierdan el poder. Y bueno, en el caso de visto clínico del médico, pues el médico debe tener cierta ética profesional y una moral. O sea, que aparte de eso, que ella hablaba con el médico, entablaban una conversación que ellos decían que todo iba a estar bien, pero a mí me parece que, o sea, un médico no debe como involucrarse mucho en los sentimientos de una persona porque puede verse afectado él, ya que su moral lo puede llevar a cometer ciertas cosas que no van a la ética del ente donde trabaje. Ese es tu punto de vista. Sí, sí, sí. Ok, voy a escuchar a Camilo y luego a Betty, si no estoy equivocada en ese orden de ideas. No, yo estaba desde hace rato. ¿Quién? Aguilar. Bueno, lo que pasa es que, bueno, voy a escuchar uno, vamos a ver cuántas más. Brigitte, baja la mano, Brigitte, Yurani también baja la mano. Matthew, baja la mano. Yo no he participado, profe. Ah, ok, pensaba que ibas a preguntar algo. Bueno, entonces miren, tengo aquí, Brigitte, ¿vas a decir algo, Brigitte? Profesora, yo quería agregar algo. Un momentico, María. Brigitte, ¿vas a decir algo? Hola, Brigitte.
Bueno, no voy a contar entonces la mano de Brigitte. Tengo a Matthews, tengo a Catalina, 2, tengo a Camilo y tengo a Betty. 4 participaciones y cierro. ¿Alguien más me faltó? Yo quería participar, o sea, pero no sé cómo hacer la mano. 5, Profe, yo me 6, Yo, 7 y cierro. Voy a empezar con Catalina y luego con Matthews. Bueno, a mí el cuento me pareció muy interesante, puesto que la trama como que me atrapó mucho. Y como era de suspenso, y, o sea, yo quería saber lo que le iba a pasar a María. Yo lo vi desde 2 perspectivas. Uno, desde que tuvo que ver con la forma de expresar lo que ella quería decir. Porque si nos damos cuenta, ella empezó a comentarle a la jefa muchas cosas personales, como que su esposo era mago, y decía repetitivamente que, también, que quería un teléfono para hablar con su esposo. Y tal vez esas cosas hicieron que ellos pensaran que tenía un problema mental. También lo vi en el sentido de que la jefa, cuando la vio, se enamoró de ella, porque cuando vemos como en el nudo de la historia, vemos que la jefa como que quería seducirla. Entonces yo pienso que como que la dejó en el sanatorio para hacerla enamorarse de ella. Bueno, esa fue una de las ideas que se me vinieron. Bien, voy a escuchar a Matthews. Bueno, listo, profe. Profe, a mí me quedó un poquito retumbando en la cabeza la cuestión de la locura. ¿Cómo puede ser vista la locura? Porque la realidad puede ser muchas veces subjetiva, porque a veces te toca tirártelas de loco para ser feliz. Y Eso es muy cuando, complejo, Matthews. sí, claro, por eso fue lo que más me llamó la atención, porque muchas veces al que se trata de loco es el que tiene la idea revolucionaria que puede cambiar muchas cosas. Y cuando se habla de la subjetividad, es básicamente la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguajes basados en el punto de vista del sujeto, por tanto, influidos en intereses y deseos. Todos esos deseos, todas esas ideas que te pueden llevar a esa locura, que para muchos es locura y para ti puedes estar en lo cierto. Entonces, muchas veces la realidad es subjetiva. Eso puede ser una tesis de grado, ¿sabes, Matthews? Bebe. En esta pantalla, lo que pasa es que, miren, yo tengo varias pantallas, tengo 3 pantallas como ustedes se pueden dar cuenta. Melanie, ¿tú levantaste la mano antes o después de Camilo? Porque Camilo me ha escrito ya desde hace mucho rato y está como un poquito... Yo quiero hablar. Bueno, coméntame algo diferente a todos los que han mencionado. Tienes Melanie, Matthew, baja la mano, por favor, y Melanie también que baje la mano. Disculpe, María Belén ha intentado entrar, pero no puede. Ah, yo la dejé abierta hoy, no sé cuál razón tendrá para no poder entrar porque nos mandé un código. ¿Tienes la palabra? Ya acabo de entrar. Ah, ok, dale, María Belén. Tiene la palabra Melanie, luego voy con Camilo y sigo Betty y cierro. Bueno, profe, voy a mencionar algo que ya he mencionado, pero es corto para entrar en detalle. Profe, a mí me llamó la atención mucho cuando ella insistía tanto por su teléfono y, o sea, que la hacía ver como una loca, literal, hasta el punto de ella insistir tanto que ella se encuentra en un cuarto sola con enfrente un teléfono y ella ya hasta se le había olvidado que su prioridad era el teléfono. Eso me llamó mucho la atención, o sea, que llegó el punto donde se olvidó, perdió su prioridad por estar en medio de toda esa locura, en medio de todo ese trajín. Le cuento, profe, que a mí esa lectura me hizo hasta llorar porque yo me puse en el pie de ella, o sea, me puse en el papel y yo decía, sentía la presión a medida que yo iba leyendo esa historia. Pues entonces, cuando ella habla, me imaginé esa mujer súper cargada, ella dice, bueno, ya puedo hablar con mi esposo, puedo comentarle, ya puedo tener una solución, y encuentra una respuesta no esperada.
su esposo. Y Dios mío, y también vi también el punto de Matthews, cómo pueden ser vistos las personas que tienen problemas mentales, cómo lo ven y cómo ellos se sienten. Entonces también lo tomé por esa parte. Bien. Te escucho Camilo y luego Betty. A ver, Camilo, cuéntame. Me parece un momento. Vale. ¿Qué era lo que pasa es que el cuento sí es muy bonito, tal, pero yo no lo entendía. Yo no entendí el final. Yo me quedé con el final como, eche, ¿qué pasó? Entonces yo me puse a buscar porque tenía la curiosidad, ¿qué había pasado? Y cuando estaba investigando, encontré que los sucesos que narra Gabriel en su cuento están basados en la época de la dictadura franquista en España. ¿Y por qué? Porque en esa época se veía mucho que la gente que no iba con su manera de dirigir el país era llevada forzosamente a sitios de reclusión. Podríamos considerar que María era una presa política por no llevar el mismo pensamiento que llevaba su gobierno. Ahora, ¿cómo puedo resumir el cuento? El cuento, a mi parecer, o sea, ya esto es algo personal y no es tan en sí de la historia, es que, la gente a veces, por el simple hecho de querer seguir la corriente y seguir el rebaño, no toma las propias decisiones. Y quién sabe si de pronto alguien de dentro del sanatorio hubiese escuchado a María y en no haberla dejado, o sea, dejarse influenciar por el simple hecho de decir que estaba loca, y ni siquiera estaba loca, simplemente nadie le quería hacer caso. Entonces, y bueno, y ella al final también se dejó influenciar por lo que pasaba, porque como decía Melanie, ella cuando tuvo la oportunidad de coger el libro, el teléfono, no se enfocó y luego fue que la llamó y le mentaron la madre. Pero en sí, quería resaltar eso, que es una época de la dictadura española franquista en España y ella es una presa política. ¿Te puedo desarmar los argumentos? No. Esa es la idea del debate, ¿no? Que tengas los pantalones puestos. Adelante. Que tengas los pantalones puestos. Y te lo voy a en desarmar. México, no en España. Antes que siga Betty. María Belén tiene la mano levantada. Cuéntame, María Belén, ¿vas a aportar algo? Bueno. Camilo se está basando en una idea. Me gustaría buscar que me comentaras por correo electrónico dónde buscaste la fuente. ¿Está hablando conmigo? Pensé que estaba... Sí, claro. Sí, no. Necesito que me digas la fuente, porque muy importante cuando nosotros estamos haciendo consultas, son las fuentes de donde nosotros sacamos la información. En primera instancia, perfecto. En primera instancia, el cuento de Solo vine a hablar por teléfono fue publicado en el año de 1928 en México. Pero bueno, la historia, sí. ¿Me dejas hablar, Camilo? La historia fue sacada aproximadamente de 1928. Si nosotros hacemos una relación de hechos con lo que tú estás mencionando, con la dictadura franquista, que fue aproximadamente como para los años de 1939 en adelante, porque duró casi 1000 días, y estamos hablando también de una mexicana. Sé que algunos contextos se ubican en España, pero realmente la asociación de hechos en algunos casos no compagina. Sé que muchos escritores y muchos poetas en el caso de España para esta época desaparecieron por el argumento que tú mencionabas. Pero en el caso de este cuento de Solo vine a hablar por teléfono, como tal no fue una desaparición.
Si nosotros miramos una línea de tiempo de los hechos y los acontecimientos que se nos presentan en el cuento, no fue una desaparición. O sea, una desaparición hubiese sido que ella en el camino la haga parar un carro del gobierno, sin ser del gobierno, con vestidura del gobierno, y que ella haya desaparecido. Por ejemplo, te menciono el caso de Federico García Lorca, que fue un caso real, a él lo fusilaron. Primero porque era homosexual y segundo porque iba en contra del gobierno. Entonces, el hecho como tal que yo te quiero comentar es que de pronto hay algunos rasgos de los cuales uno se puede atribuir que fue una desaparición, pero como tal, la historia no fue una desaparición. Como Pero tal, la yo no historia no fue argumento una que es desaparición. yo no argumento que es una desaparición, argumento que es llevada o es inducida a una reclusión forzosa. Y si se da cuenta en la noción de la línea del tiempo del cuento, se habla de una primera parte que es cuando ella se encuentra varada, la lleva el camión militar, entra el reclusorio, pasa un tiempo. Pero eso fue un accidente. Aquí estamos hablando del destino, Camilo. Pero es que aquí estamos hablando del destino y estamos hablando de las casualidades de la vida. Estamos hablando de unos rasgos psicológicos que ella evidenciaba y que por tal el psicólogo que la trata empieza a llenar su bitácora y con la insistencia de ella, se le arma un perfil. Eso es lo que ocurre realmente, se le arma un perfil a ella. Claro, o sea, ese sería como el clímax del cuento, pero yo no me estoy basando en que el diagnóstico del psicólogo en decir que está loca viene a base con la desaparición o el rapto. Yo simplemente estoy haciendo constar de que, de que no es una desaparición, que simplemente es un recluso, que la recluyen contra su voluntad, porque hay una línea de tiempo. Está en la calle, por decir que esto se le puede atribuir al destino, me parece. Sí, pero ¿cuál es la marca textual que tú me digas del cuento que lo asocias con esa hipótesis que tú estás mencionando? ¿Cuál es la marca textual del cuento? Pues ahora usted me acaba de mencionar que es mexicana, o sea, que hay otra nacionalidad, pero en el contexto bueno, y si no, es que no lo digo yo, lo dice el cuento, o sea, yo no me voy a apropiar de algo. O sea, en el cuento se menciona de que viene de un viaje procedente de Zaragoza, o algo así, un pueblo español. O sea, no puede decir que es mexicana. Sí, pero yo no estoy hablando de su nacionalidad, estoy diciendo de dónde se está dando. O sea, decir que viene de Zaragoza y que termine en México, o sea, que se va, cruza el continente en un carro, o sea, pasa el carro por el mar. Va a Barcelona. No entendió. Oigan, chicos, yo les voy a recomendar algo. Miren, cuando ustedes estén leyendo una historia, cuando ya la lean, busquen datos biográficos y sobre todo ubíquense geográficamente en los puntos que les da el cuento. No, pero lo que él quiere decir que es que como ella la nacionalidad era mexicana, pero el cuento se está dando de Zaragoza a Barcelona, él lo quiere asociar a lo que él está indicando. Si ustedes miran, hay un pueblo en México. Es un buen análisis. Zaragoza. Le faltan marcas textuales. Eso es lo que él quiere decir. En la localidad de Puebla, en México, hay un buen análisis, pero hay una localidad. En el estado de Puebla. Vamos a escucharnos. Tiene la palabra Yowar que va a hablar acerca de un estado de México. En el estado de México, en la localidad en el estado de Puebla, hay un pueblo que se llama Zaragoza. A menos no sé que si será ese pueblo o será cuál otro pueblo. No, porque es que ahí dice Zaragoza y va a Barcelona. Barcelona, en España hay un lugar que se llama Zaragoza, una ciudad. Claro, estamos hablando de Europa. Esa parte sí es clara. Profe, yo lo que le entiendo a Camilo... Miren el dato que yo tengo. El Real Zaragoza. Mira, Zaragoza es una localidad del estado de Puebla
ubicada en la siguiente coordinación, fue nombrada en honor a la ciudad de Zaragoza de España. Sí, pero nosotros estamos hablando de España, como tal estamos hablando de España. Profe, y yo lo que le entiendo a Camilo cuando él se refiere a que de pronto fue un secuestro y eso, es que si a ellas le brindan la ayuda, el camión le dice, ok, yo te doy el chance, y el que conduce el bus sabe que ella no es una reclusa, ¿por qué no habló y dijo que ella no era reclusa? Sino que simplemente la dejó internar y ya. Yo por eso es lo que le estoy entendiendo a Camilo cuando se está contextualizando en un secuestro, y en parte de ese análisis sí. Si ella simplemente le iban a hacer un favor de darle un aventón, porque el que iba conduciendo no especificó, no, que es que ella no es ninguna Profe, Hay yo unas marcas diría que textuales era... en el cuento, chicos. Hay unas marcas, voy a cerrar aquí porque nos estamos yendo por las ramas. Hay unas marcas textuales en el cuento que ustedes deben volver a revisar. En primera instancia, el contexto. 2. La forma en que se expresa. 2. Es una noche lluviosa. 3. La oscuridad. O sea, hay muchos factores que inducen, especialmente el destino y la casualidad, que inducen a esta mujer a quedarse esa noche ahí. A ella la atienden, le dan la manta, acuérdense que a ella le dan una manta y todo. Se le quedan las llaves dentro del carro. O sea, hay muchas marcas textuales que nosotros debemos volver a revisar para tener como una amplitud. Para ello, yo les voy a dar... Profe, y tenemos que tener en cuenta, pero este momentico, que Gabriel García Márquez así vivía su realismo mágico. Él hacía su realismo mágico basado en cosas como esas. Y otra cosa, la mayoría de estos cuentos que pertenecen a 12 cuentos peregrinos fueron de viajes que tuvo Gabriel García Márquez en España. Si nosotros en estos momentos, no sé si ustedes en alguna oportunidad habrán visto una serie que se llama en Netflix, que no me están dando partícipe por dar la propaganda, una serie que se llama Merlí. Habla mucho acerca de... ¡Ay, me encanta esa serie, del espacio franquista, o sea, la abominación de todas las cosas que se desarrollaron en esa época. Si otra persona viene acá a Colombia y nosotros hacemos una mirada contextual de los años 80 y 90 y miramos el contexto de Pablo Escobar, realmente nosotros o las personas que vivieron en Medellín, en Antioquia, en Bogotá, que se dieron cuenta que vivieron la parte que pagaban 1 millón de pesos por matar a un policía o 2 millones por uno de rango, tú empiezas a tener una contextualidad de quién fue Pablo Escobar Gaviria. Pero si tú le preguntas a los familiares o le preguntas a un vecino que le regaló una casa, que lo mantenía, tú tienes otra visión de Pablo Escobar. Si tú hablas con la mamá de la chica que fue, la sacaron de su casa, la vistieron hermosamente con 14 años y fue a un bacanal o a una fiesta donde estaban los narcotraficantes con buena música, buenas orquestas, pero el día siguiente amaneció con un tiro aquí o desaparecida, tú vas a tener otra visión de las cosas. Entonces, muchas veces las marcas textuales son las que nos abren esa posibilidad. No estoy diciendo que la cosmovisión que trató Camilo esté equivocada, pero hay unas marcas textuales en el cuento de las cuales nosotros debemos tener como un poco más de apropiación. Si yo quiero que, o sea, la respuesta está en que él tenga la claridad de decirme, bueno, profe, que sí fue franquista por esto, pero no la tenemos, entonces hay que revisar un poco más el cuento. Yo les voy a mostrar a ustedes una presentación, porque ya profe, yo quería hablar. ¿Quién es? Que ya se me pasó el tiempo. Figueroa. Yo también, profesor. Betty, sí, dale, Betty, sí, vas a decir algo. Ay. Qué pena. Bueno, es que me meto en el cuento. Tranquila, profe. Bueno, profe, a mí realmente me conmocionó mucho el cuento. Me pareció profundo, reflexivo e incluso injusto. O sea, todo palabra. Incluso lo que vivió la protagonista, que todo eso se pudo haber ahorrado. Hubo mucha negligencia por parte de tanto el médico como también por parte de Herculina, que en el cuento había una parte
que decía que ella, o sea, habían como unos crímenes, o sea, no unos crímenes, sino que ella había cometido cosas ahí en ese hospital, pero que no lo investigaron más a fondo. Entonces, ahí hay negligencia por parte de Herculina, o sea, por parte de ese personaje. También quiero, más que todo, llevar mi punto de vista hacia los enfermos mentales, porque todo lo que ellos padecen tras esos métodos que no son convencionales para nada, también tenemos que escucharlos, porque ellos también son personas, ellos también sienten. Y en el transcurso de todo lo que vivió la protagonista, de ir a buscar un teléfono, a decir que, o sea, porque era lo único que decía que ella quería buscar un teléfono, yo considero que debieron enfrascarse en la razón de por qué ella iba a buscar el teléfono, porque si yo escucho a un paciente, o sea, en mi caso, cuando ya sea doctor, si yo escucho a un paciente decir eso, que yo investigo más a fondo porque, o sea, siempre voy a querer saber el por qué, porque no hay que quedarnos con el simple hecho, no, que está enfermo mental, no, hay que saber los motivos. Señor, una opinión cortica. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. También en el está en la billetera. Entonces, también quiero agregar que en el cuento hay mucho que ella hay que buscar un cigarrillo, o sea, siempre para buscando cigarrillo o algo así. Bueno, esa parte me pareció que por ese motivo también consideran que ella estaba enferma mental, pero no me pareció justo porque la metieron principalmente, ella ingresó fue, o sea, ella ingresó ahí injustamente y eso no lo hicieron. Ya. Profesora, yo quiero dar mi punto de vista. Yo Algo una súper breve. opinión corta. Algo breve, lo que voy a decir. Dime, Yowar. Lo siguiente, nos estamos basando, pero tienen que entender es lo siguiente. El médico psiquiatra se basa en un protocolo y se basa en diagnósticos. Tú no puedes dar un Acuérdense que diagnóstico nosotros si el vimos eso en paciente una no clase, presenta se les olvidó esa síntomas. parte, chicos. Si el paciente maneja varios rasgos, obviamente te va a dar un diagnóstico. Si el paciente un ejemplo, se comporta de tal forma, tienes estas expresiones, tienes esta conducta, te va a arrojar un diagnóstico. En eso es que se basa el médico. El médico no se está basando en que si hay que investigar qué por qué ella viene así o qué por viene tal. Él se basa solamente en el comportamiento de la persona. Yo digo que si esa persona, esta mujer, fuera reaccionado de otra forma o fuera hablado de otra forma más coherente, las cosas hubieran sido diferentes. Pero el médico, si tú vas a tratar a un paciente, por un ejemplo, que el paciente, vas a ver si el paciente es hipertenso, vas a ver que el paciente todos los días se le sube la presión, que necesita losartán, obviamente, ¿cuáles son los criterios de hipertensión? Son esos, entonces ¿qué pasa? Lo declaras tú hipertenso. Eso es lo mismo lo que hace el médico. Ve los rasgos que tiene el paciente y lo declara como un paciente psiquiátrico. Escucho a María Belén y cierro. Les estoy mostrando en pantalla para que vayan leyendo, por favor, porque necesitamos avanzar. Te escucho, María Belén. Profesora, llevo una hora viniendo de que me deje hablar. ¿Quién? Jaraba. María Jaraba. Dime, María. Ah, María, es que te estoy dando la palabra a ti. Es que dije María Belén, pero eres tú. Lo que pasa es que yo también quería participar, pero no importa que participe. Dale, María Jaraba. Bueno, lo que iba a decir es muy breve para que ella también le dé tiempo. Bueno, yo solamente voy a dar 2 puntos de vista y no voy a ampliar así como tal, como todos lo están haciendo. Bueno, primero, a mí sí me pareció falta de profesionalismo. Y segundo, yo me fui más que todo por... ¿Cómo qué? Otra parte. No O sea, te escucho. por otro punto de vista, mi perspectiva es otra. Ajá, ¿cuál? Entonces, ¿no me escuchan? Sí, dale, pero ¿cuál es la perspectiva? Y es ¿Cuál que, es? bueno, entre la confianza y la desconfianza, pues que la desconfianza es dañina y la confianza en exceso también. Es lo único que voy a decir.
Dale, María Belén. María Belén. María Bueno, Belén. profe, yo pienso que... Hola. Dale. Dale, María. Pienso que la lectura nos dejó... Profe, ¿sí me escucha? Perfecto. Bueno, Dale. pienso que la lectura toca varios puntos y primero hay que ver el del señor, el del esposo, el de la señora, que es la que internan, y las personas que están a su alrededor que también toman una decisión por ella, ¿ya? Porque ella más que todo, si usted observa en la lectura, ella necesita un teléfono para comunicarse con su esposo, para comentarle que no iba a poder llegar a la actividad que él tenía. A la función. Y por eso, y por lo que se presentó, por la secuencia de la historia, se ve que hay muchos conflictos, primero ella personal, después el entorno donde está, y sinceramente pienso que en esa historia se ve más que todo la incomprensión de varias personas al no poder escucharla a ella, al no poder brindarle su punto de vista, sino tomando una decisión por ella sin ella pedirla, ¿ya? Y el esposo, al ver que ella desapareció sin ninguna razón, él empieza a tener la duda. Y es ahí donde se va, pienso yo, donde se va desencadenando la historia, en el momento donde ellos dos llegan a verse y ella trata de solucionar las cosas, pero él, a pesar de que la escucha o pretende eso, ya ha hablado con el señor del hospital. ¿Ya? Ujú. Bien. Ese sería mi punto. Tu punto de vista, ok. Al comienzo de la clase, de pronto algunos no me escucharon, pero al comienzo de las clases, de esta clase, yo les había dicho que íbamos a tener una clase feminista. Alguien comentó feminazi y dije, no, feminazi no, feminista. ¿Por qué es feminista? Porque voy a traer hoy, ahora le estoy presentando a ustedes, un concepto de loca. La página libre del cual estoy sacando la bibliografía es de un blog social que es un blog independiente, serio, que habla de diferentes temáticas y la podemos encontrar aquí en la presentación que yo les estoy haciendo. Pueden consultarlo, pero lo que quiero que nos enfoquemos en la mañana de hoy es en este concepto de loca. ¿Qué significa ser una mujer loca? Profe, lo que pasa es que cuando usted le dijeron al principio de la clase de feminazi, usted más que nadie es consciente de que muchas mujeres feministas con pañuelos verdes, más que enaltecer a la mujer, nos humillan. Yo conozco el nos concepto de hacen... feminazi y ese tema daría mucho para trabajar. Pero Exacto, entonces quiero que uno tiene... Dime, Ana. Uno, por ejemplo, yo con feministas, así como usted lo dice, pues no sé si tengo el concepto errado, pero sí apoyo ese concepto de feminazi porque hacen unas cosas bueno, locas. No vamos a hablar de eso ahora. Yo quiero que nos enfoquemos en el concepto que les estoy presentando y por eso asumo el hecho que de la afirmación al comienzo de la clase que les decía que íbamos a tener una clase feminista, porque hoy nos vamos a enfocar solo en esta parte del personaje del cual ustedes se han dirigido por completo, pero no pensé que las intervenciones iban a pasar, ya van a ser las 11:45 y tenía preparado otras actividades que van a tener que ser postergadas, pero quería socializar con ustedes este concepto de loca, de mujer loca, no haciendo ninguna relación peyorativa. Quiero que nos enfoquemos en una forma clara y muy adulta para que podamos leer el concepto que nos está presentando este blog en la mañana de hoy. Dice, ¿qué significa ser loca?
porque a través de la historia siempre hay una descalificación al género femenino. Ser loca es ser auténtica y sobrepasar los moldes sociales establecidos. Sin ánimo de armar polémica, la locura en las mujeres siempre se ha asociado a que son histéricas, manipuladoras, inconscientes, insensatas y un largo etcétera. Solamente lo voy a llevar hasta ahí. Porque de esas características o de esos adjetivos calificativos podemos encerrar a la protagonista de la historia. Histérica, en algunos casos manipuladora, inconsciente, insensata y otros más. Realmente cuando nosotros estamos en un espacio con el cual no nos identificamos, que no nos pertenece, no solo por ser femenina, pero el ser humano puede estallar, como lo han mencionado algunos participantes, de muchas maneras, porque el individuo por naturaleza es complejo. Se puede ver a una persona coherente con sus acciones y de un momento a otro, porque le dijeron cualquier cosa, estalló, compró un revólver y de la noche a la mañana mató a toda la familia y después se mató él. Son casos que pasan. En Estados Unidos, que es una sociedad bastante cerrada, pero también abierta porque hay libertinaje, hay libertad, los estudiantes de 14, 15 años tienen acceso a las armas, comprarla como si se comprara un Dolex, y en cualquier momento están aburridos de la vida, llegan al colegio, llegan a high school y matan a 10, 20, 30 y después se matan ellos y ya. Porque aquí estamos hablando, la temática del cuento es una temática psicológica, es compleja. De pronto nosotros hubiésemos querido que María, cuando llegó el esposo, reaccionara de una manera totalmente diferente, pero no fue así. Así lo quiso el autor. Así se lo imaginó el autor. Y algo que hay que tener presente, chicos, de pronto ustedes han estudiado o han leído lecturas de Carlos Cáutemo, lecturas de, no sé, de autosuperación, que tienen una finalidad, y es que la persona pueda superar X o Y circunstancia. La literatura no tiene ese propósito, estudiantes. El propósito de la literatura es contar una historia. Solamente eso. Él no quiere venderles nada a ustedes. El autor no les quiere vender nada a ustedes. El autor les quiere vender una realidad que puede pasar, que ha pasado o que pasó, pero realmente no les está vendiendo, les está ofreciendo algo para que usted diga, ay, pobrecita, mira. No, no lo pueden hacer. Les está vendiendo una historia solamente, más nada. Usted toma un punto de vista y me alegra que muchos me hayan dicho, profe, me quedó en la cabeza. Profe, mira, lo relacioné con esto. Eso es algo interesante. ¿Por qué razón? Porque la realidad que tú vives es diferente a la de tu compañero. De pronto tú puedes tener un familiar que ha padecido algo psicótico y bajo ese ejemplo tú te puedes basar en una realidad, porque son rasgos que te van a marcar. De pronto tú has estado involucrada en fundaciones o has trabajado o has visto de cerca cómo son las actividades que se realizan dentro de esos lugares. Y también vas a tener una cosmovisión, una realidad que puedes relacionar con la historia. Pero lo que el cuento nos vende es esto. Y se lo voy a mostrar. El cuento nos está vendiendo una mujer. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, profe. Yo coloqué esta imagen, pero usted se pudo imaginar a la protagonista negra, rubia, como usted quiso, pero cuando ya leyó la historia le dio unas características. Yo guardo.
Y aquí tenemos una característica. María hizo un trato con el vigilante nocturno y consiguió que le enviaran un mensaje. Bueno, esto no lo quería mostrar. Estas son las características del... Ya le tengo los argumentos. Atrás. Ya sabemos que el cuento es de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Bueno, entramos aquí. Los escenarios. Yo me imaginé, Aura Arévalo, cuando leí el cuento y cuando lo volví a leer, yo me imaginé el hospital bajo estas características. Ahí les estoy colocando que es el género narrativo que pertenece al cuento. Yo también, profe, así como estilo como de una cárcel, así. Así me lo imaginé yo. Yo me lo imaginé así. Tenebroso. Como Y viejo. con unos palos en el suelo. Yo me lo imaginé así. Igual casi todos esos lugares son así lúgubres, muy feos. María de la Luz Cervantes. Ese es el nombre de la protagonista. Saturno el mago, el conductor del autobús, el doctor del sanatorio de enfermas mentales, la vigilante nocturna, Herculina, las enfermas mentales, policía civil, andaluza, el joven amigo de María y Rosa Rejas. Son como los principales personajes. María es una mexicana de 27 años, bonita, pelo largo, de carácter serio, la cual tenía el vicio de fumar cigarrillos, mentalmente estable al inicio de la historia, pero que con el tiempo que pasó con el tiempo que pasó en el sanatorio cambió drásticamente. Saturno, que es el esposo de María, que se dedica a los negocios de la magia. Este era un hombre de carácter raro y con una torpeza social irremediable, pero sobre todo era sumamente celoso. El director del sanatorio, bueno, es un anciano monumental con una sonrisa sedante, el cual tenía un carácter tranquilo y tolerante, pero sobre todo era muy amable. Aquí tenemos la vigilante nocturna, que era la mujer de tendencia lésbica, la cual le hizo propuestas indecorosas en más de una ocasión a María. ¿Por qué hago esta acolación de la vigilante? Porque en alguna escena se muestra eso. Pero también lo podemos relacionar de otra manera, estudiantes. Cuando estamos en un lugar de rasgos para tratamiento mental, muchos de los internos o de las personas que administran el lugar abusan de su poder. Abusan porque creen que estas personas que están enfermas mentales o que tienen algún grado psicótico, no les va a creer sus familiares. Eso es lo que ocurre, que como tienen un problema mental, todos se lo van a inventar. Entonces, hay muchas personas que no tienen la ética ni tienen la moral, que nosotros hablamos de ese tema en una oportunidad. Entonces, usted tiene que empezar a organizar desde ya a qué bando quiere pertenecer. Porque si nosotros vemos a esta vigilante, miren todo el abuso que tenía. Y así lo había hecho con otras enfermas. Bueno, aquí en el argumento tenemos que el auto alquilado que manejaba María rumbo a Barcelona sufrió una avería, iba a reunirse con su esposo, el conductor de un autobús se compadeció de ella porque acuérdense que ya tenía mucho tiempo de estar ahí en la carretera, se ofreció a llevarla. María se encuentra muchas mujeres en el auto y luego se queda dormida porque estaba cansada. El autobús entró en el patio de un edificio enorme. María corrió a pedir un teléfono. Una guardiana le pidió que siguiera a las demás mujeres. María obedeció. Asustada, María salió corriendo porque se dio cuenta que se trataba de un hospital de enfermas mentales. Saturno perdió el control al no encontrar pistas sobre María. En una oportunidad, María llamó por teléfono a su casa y le respondió Saturno.
se sintió decepcionada ante la reacción de él. Ahí tenemos una primera marca textual que hace parte de la reacción que tiene María cuando se encuentra. María hizo un trato con la vigilante nocturna y consiguió que le enviara un mensaje a Saturno. Este llega al hospital convencido de que su esposa está loca. María se decepciona y nunca más lo vuelve a ver. Resignado, se casa de nuevo. María contenta permanece en el centro reclusorio. Esas tres hipótesis podemos encerrarlas sin tener yo un vínculo con la historia. Porque lo que ustedes desarrollaron, queridos estudiantes, fue un vínculo con la historia. Algunos se sintieron identificados, otros no. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros muchas veces tenemos un vínculo con la historia, podemos atender a querer mirar las cosas desde otra perspectiva. Como yo les estaba diciendo anteriormente, el cuento nos está vendiendo una historia de María, en este caso, casualidades de la vida, tomó el carro equivocado, la llevan y la recluyen en un lugar sanatorio, se enfoca en quiero un teléfono, quiero un teléfono, quiero un teléfono, empieza a hablar con el psicólogo. De pronto María tuvo algunas perturbaciones psicológicas porque en el momento en que entabla la llamada con su esposo, ella pretendía que él reaccionara de otra manera y no fue así. Entonces miren que el mismo autor nos está comentando ciertas cositas para que nosotros podamos tener presente que la pobre María estuvo en el lugar equivocado, el día equivocado y terminó en el lugar donde probablemente debía estar. No sabemos a ciencias ciertas. Entonces, esas preguntas, todas esas preguntas nosotros debemos tratar de responderlas en algún momento, pero con marcas textuales. Quiero escuchar lo que piensa Camilo sobre todo. Cuéntame, Camilo. ¡Profe, ya tengo los argumentos! Escucho, Camilo. Yo sabía que yo no estaba loco. Yo no estaba loco. Yo se lo dije. Camilo, no eres María. No. Te escucho. Pero no vayas a coger ningún chance ahorita que puedes terminar como María. Abre el ojo. Te escucho, Camilo. No, profe. Dale, no, dale, pero si le soy sincero, cuando me cogió ahorita, en la participación pasada, ahí sí me cogió fuera de base. Y ahí sí cogió y me Es que metió yo quería mi que control, tuvieras me todos batió. los argumentos. Y lo que pasa es que, bueno, no tenía luz y entré a la clase así, entonces quería participar, pero apenas me dijo lo de los argumentos, no llegué con la base, porque si me hubiera preparado antes, sí. Dale, pero bueno, te escucho, Camilo. Usted me dijo de quién estaba basando mi argumento, ¿cierto? Entonces, yo lo cogí de un artículo que es del Colegio de los Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía y Ciencias de Arte de Costa Rica, del profesor Carlos González Hernández, que es un máster en literatura latinoamericana. ¿Qué dice él exactamente? Y que su artículo también está basado en un artículo hecho por, aquí lo tengo, por Javier Vandrés, que es un psicólogo de la Universidad de Vigo en España. Ajá. Bueno, el caso es que el postulado que da Carlos González, el máster en literatura, habla de que con el propósito de explicar el discurso del poder en España, se da el cuento de Gabriel García Márquez, evidencia la manera en la que se emplea el discurso del poder político franquista para destruir a un individuo que no compagina con el paradigma establecido por un grupo dominante. Además, a lo largo de la historia se evidencia esto, porque aquí lo tenía y se me... Aquí lo tengo. Lo tenía citado. Aquí está. Aquí está. Lo que en la parte que hablaba el psicólogo, hablaba que
el ejército en ese tiempo quería rebelarse contra la dictadura franquista. Y algo que usted dijo que fue que la dictadura se empleó en 1930. Pero esto no es tan cierto, porque el que argumentó que se dio en 1930 lo que quería decir era que el general Miguel Primo de Rivera reconoció en 1930 que había una dictadura franquista, pero la dictadura franquista se instauró en septiembre de 1923. Y si va acorde con la línea de tiempo de la narración de la historia. El caso es que si toma, y si quieres se lo voy a mandar para que no diga como que esto lo estoy sacando yo de mentira, y se lo voy a mostrar a mis compañeros también. Pero, o sea, yo solamente, o sea, no, bueno, me gusta esto del debate, porque es bueno, pero no, o sea, no quería generar esa polémica, simplemente me quería basar en lo que había leído y en base a esa paratextualidad de lo que había analizado, más haber leído ¿cómo se llama? El artículo de este profesor, quería como dar otro punto de vista a lo que estaban diciendo, que simplemente era porque... ¿Cuándo fue que dijiste tú que empezó lo de la dictadura franquista? Que se instauró en 1923. Bueno, hay que buscar entonces otra referencia, porque yo tengo aquí un documento que habla acerca de la intervención fascista y nazi había sido decisiva para la victoria de Franco en la guerra y la dictadura que comenzó desde abril de 1939 en un proceso de fascización interrumpido por la derrota de las potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento y tras superar desafíos de resistencia interna e internacionales, Franco se perpetuó en el poder durante la edad de oro de los demócratas occidentales. Claro, pero es que, y también podemos llevar a la noción de que de la mayoría, bueno, no puedo decir la mayoría, porque en verdad tampoco soy como... Pero, o sea, pero ¿cuál es el criterio bajo el cual se basa este máster al decir que Gabo hace una relación en su historia mostrando las secuelas del franquismo? ¿Cuál es tácitamente, cuál es la idea? Dime. Él lo que contextualiza es la implicación política y social del gobierno franquista en esa época, en la que él decía que su discurso político se destruían familias sin arrepentimiento y que se valían de cualquier tipo de maña para que la dictadura surgiera y empezara a tener su curva en su apogeo. Porque quién sabe cuántas víctimas del gobierno franquista lo hay, usted lo ahorita la citaba, pero la relación de Gabo, Gabo tiraba pullas políticas, o sea, eso no me puede decir que no, y lo contextualiza y en este caso está contextualizando en España. Por ejemplo, mi abuelo me contaba que a él no le gustaba Gabriel García Márquez, porque le decía que cuando él estaba en su casa en Cartagena, con los demás personas de la curva y del círculo político, tenía ideas muy radicales. Todo el mundo sabe que Gabo era de izquierda, eso nadie lo desconoce porque él estuvo fascinado con Fidel Castro. Eso es evidente. Pero, o sea, no me has dado, una prueba tangible que tú me digas. Lo que pasa es que este cuento se relacionó con secuelas franquistas por esto. Bueno, Gabo para presidente, entonces. Bueno, listo. Yo lo que digo es que cada narrador cuenta su cuento como quiere, y el que lo escucha puede manejar la manera implícita como lo quiera. Entonces, como dice, este es mi cuento y yo no lo narro como yo quiera. Así de sencillo. Eso es válido, la verdad sí. Algo que no podemos nosotros encontrar en un libro de autoayuda. ¿Quién me pidió la palabra? Una pregunta. Giovanni Leal.
si usted le dice a Camilo que no tiene los argumentos tangibles, ¿qué le hace pensar a usted que usted tiene sus argumentos tangibles para refutarle su argumento a Camilo? Porque lo que pasa es que cuando yo estoy leyendo cuando yo estoy leyendo el cuento, ya lo he leído como hace 10 años, 5 años, ahora lo volví a retomar. Yo no estoy diciendo que lo que él está diciendo no es, sino que él no tiene una carta dorada para decirme es por esto. Él me está comentando datos bibliográficos y eso es válido, porque hay una intención de demostrar su hipótesis y eso es fabuloso. Sin embargo, en la historia, yo veo la historia, o sea, yo veo la historia, una historia de una mujer que el destino le pasó una mala jugada y que estuvo en el lugar equivocado y en el momento equivocado. También yo podría relacionarlo también con los griegos, específicamente con los dioses que manipulaban con hilos invisibles a la humanidad. Entonces yo podría decir, bueno, es que ahí un dios quiso manipular la vida y el destino de María para que viviera todo lo que vivió. ¿Sí ves? Entonces, Pues, son profe, esas pero es marcas que, textuales. sí, pero es que, bueno, no estoy, o sea, con todo el respeto que usted se merece como profesora, yo no estoy de acuerdo en eso porque, o sea, no, usted no puede hablarme a usted en un debate, por ejemplo, de argumentos de dioses que son mitologías griegas, o sea, es como una cosa intangible que no va al caso, ¿me No, entiende? yo te estoy Pero, diciendo a ti la hipótesis que yo tengo. O sea, tú me estás preguntando del cuento. claro. Yo te estoy diciendo a ti, yo lo vería, en el caso de María, lo vería como estuvo en el lugar y en el momento equivocado. Y yo lo puedo relacionar con lo que ocurría en Grecia con los dioses que manipulaban con hilos invisibles a las personas. De pronto le ocurrió eso a María. María, si no se le hubiera dañado el carro, ella hubiera continuado su vida como venía, pero no podemos determinar si eso iba a pasar o no, porque los hechos son otros. Los hechos son otros. Así de simple. El hecho es que una mujer se vara en la calle y se sube a un camión con aspecto militar, en el cual lo llevaba a un... Aguante. Eso Escúchame. no es ya tú hablaste ya y no tenías argumento, así que deja hablar. Profe. Si hubiese seguido de corrido, no estuviéramos actualmente Ojo con hablando estos de comportamientos, oye, te pareces a María, ojo. Profe. Es que, si ella hubiera seguido corrido en el carro, actualmente no estuviéramos hablando de ella. Pero yo por eso qué tiene que ver, o sea, espérate. Mira, aquí, ¿a quién está hablando? Vale, bonito, vale, ahora. Hable usted, Camilo, hable. Ya, bueno, no, pero profe. espérate, o sea, habla. Profe, o sea, aquí hay un debate y está interesante, pero de mi parte ni Gabo no tuvo, ni él mismo tuvo argumento complejo para esa historia, no sé por qué debatimos. Para mí, o sea, con todo el dolor de mi alma, pero a mí, yo estuve leyendo la historia y no, o sea, no me pareció, hay tantas cosas ilógicas que tiene y falta mucho argumento en esa historia, porque para mí es una de las historias que Gabo tuvo tan incompleta, porque si hablamos de 100 años de soledad y las otras, son una de las más complejas que hay. Pero también te contradices porque si tú empiezas a estudiar a Gabo, O sea, cada te quien vas a hace dar su cuento a cuenta su manera y lo que es un solo mundo. O sea, tener la capacidad de crear un universo con todos los personajes que hizo él y que de una u otra manera se encuentran en algún punto de la historia, eso es una grandilocuencia que no lo ha tenido otra persona. Por eso en Colombia él ha sido el único que se ha ganado el Premio Nobel de Literatura. No tenemos más. Cuando tú empiezas a leer a Gabo y te dedicas a la literatura, en algún punto de tu vida hay algún personaje que se va a parecer a los de Gabo. Tiene eso porque eso se llama realismo mágico. O sea, yo lo que quería ver en ustedes, primero la inquietud de la lectura, segundo, me ha gustado mucho
el hecho de que Camilo haya llevado la historia a otro nivel. Y que ustedes vean, por ejemplo, en el caso de Yuranis y otros compañeros que han tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de fundaciones, cómo es ese mundo, cómo son las características, cómo son los hechos. Y que realmente, pues a María le tocó vivir la historia de esa manera. Ese es el hecho real, eso es algo tangible y algo que no va a cambiar. Nosotros podemos tener muchas hipótesis. Si no hubiera pasado esto, si no se le hubiera varado el carro, si hubiera tenido GPS, si hubiera tenido celular, si hubiera estado en otra época, pero los hubiera no existen en la realidad, solo en nuestra visión de las cosas, como para sentirnos mejor, porque en algunas escenas sentimos pena por María. Realmente fue así. Pero la historia me gustó que les haya carcomido el hecho, la inquietud, allá donde yo quería llegar. No para que a ustedes les cambiara la vida, porque la historia, como vuelvo y repito, esta literatura no te está vendiendo algo para que tú mejores. Sí, de pronto los que dijeron de que tenemos que tener una mejor comunicación, pero si nosotros hacemos una reflexión más profunda, ¿será que en la actualidad la humanidad, si tiene ese poder de comunicación? ¿O acaso no nos damos cuenta que cada día los teléfonos tienen diferentes filtros para vernos bellas, para vernos jóvenes, para vernos delgadas, para vernos voluptuosas, para vernos con más cola? Eso es lo que nos están vendiendo. El consumismo. Lo que nos están vendiendo es eso, pero usted, ¿cuál es la posición que usted tiene? La posición crítica. Porque si en el momento en que usted vaya creciendo como persona y como profesional no tiene una posición crítica, volvemos a lo mismo o a la nada. Entonces, las nuevas generaciones son las que tienen que empezar a cambiar esa cosmovisión de las cosas. Que la marca es que el teléfono tiene que ser esta marca y el pantalón tiene que ser esta marca. No, o sea, los seres humanos tenemos que ir más allá. ¿Cómo quiere ser recordado? Esa es la pregunta que debemos nosotros respondernos a cada momento. Ahora que ustedes que se están preparando como médicos, dentro de 5 años, ¿cómo quieren ser recordados? Oye, pero si ese era el peor estudiante, así van a tener algunos conceptos. Entonces usted es el que tiene que labrar ese concepto. Primero para usted, ¿cómo me quiero sentir yo con los demás? ¿Desde qué punto de vista yo quiero marcar este mundo tan inmenso con algo positivo? Y otra cosa, estudiantes, nosotros cargamos el peso que podemos llevar. Nosotros cargamos el peso que podemos llevar, solo que a veces nos desviamos y empezamos a meternos en una cosa y otra. Y esa carrera que ustedes tienen como médicos, algunos que comentaron, es que el médico debió hacer más. Eso es lo que ustedes tienen que pellizcarse. En que ustedes a veces los médicos llega a la persona, pero tienen un tiempo estipulado para atender a cada paciente. Entonces se trata de esa humanidad, como yo, como médico, como trabajador de la salud, puedo aportar a esa sociedad, a esta sociedad que cada día se está desboronando más estudiantes, porque esa es una realidad. Miren lo que está ocurriendo. Hoy estuve leyendo un artículo y los chinos estaban comentando que para finales de septiembre ya tendrían la vacuna para el COVID-19. Entonces, ¿cuántos pensadores tan grandes hay aquí en el mundo? Pero hay una barrera y es la economía. O sea, ¿quién da más? ¿Quién puede más? Y sobre ese proyecto se han llevado miles de vidas. Porque aquí se está volviendo una competencia de quién, cuál es la farmacéutica que va a poder, quién, o sea, miren hasta dónde nosotros podemos hacer una lectura de lo que está ocurriendo nosotros. Y estamos dejando de lado la humanidad, la humanidad. Entonces, esa labor que ustedes tomaron el día que tomaron la decisión, yo quiero ser médico, por eso yo se los digo a cada momento, ¿qué tipo de médico quiero ser yo? Buen médico, regular médico o excelente médico.
que yo pueda tener una conversación con mi paciente, que yo vea que mi paciente se va tranquilo para su casa. Confío en mi criterio como médico, porque es que yo fui a la universidad. Y no solamente porque la profesora me mandó a leer el libro, yo puedo leer otras cosas, puedo asumir una posición crítica. Entonces ustedes tienen una responsabilidad grandísima, estudiantes. Y a cada momento se los digo. La responsabilidad de los médicos en la sociedad es alta. ¿Saben por qué? Porque muchas veces hay situaciones que sobrepasan sus intereses. ¿Cuántos médicos han padecido ahora por el COVID? Y han seguido muchos. Han dado la pelea, han dado la batalla, la están dando. Y uno ve con los videos que se filtran, cómo se reúnen los médicos en la mañana y hacen su oración y dicen, hoy vamos a dar lo mejor. Porque es que esa es su labor. Y mi labor como docente es instruirlos, decirles, les recomiendo, hagan esto, lean esto. Pero de ustedes depende cuando ustedes suben un trabajo, si lo hicieron ustedes, no lo mandó, copié y lo pegué. Cuando ustedes participan, cómo hablan, la argumentación que ustedes tienen. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que usted tenga una comunicación asertiva, que usted tenga una comunicación con argumento. Veas que yo lo busqué de aquí y eso es lo que uno felicita y es lo que uno se lleva realmente cuando uno ya termina un semestre con un estudio, con un grupo. Oye, mira, este estudiante. Y cuando pasa el tiempo, porque a veces uno cree que no va a pasar el tiempo, pero cuando pasa el tiempo, 5 años, 6 años, y uno se vuelve a encontrar con esos estudiantes, uno dice, es que él era un excelente estudiante. Es que mira cómo se convirtió. O bueno, no fue tan buen estudiante, pero mira cómo ha evolucionado, porque la misma vida te va a pedir que tienes que cambiar. Y eso lo necesitan muchos estudiantes. Necesitan ser inquietos, necesitan ser integrales, estudiantes. Cuando ustedes hagan ese juramento, que ya nosotros lo vimos como era, ahí es donde ustedes van a tener que estar convencidos que lo que ustedes están haciendo realmente es lo que va a cambiarle la vida a muchas personas o todo lo contrario. Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes llevaran más allá. Y me siento muy complacida con los comentarios que escuché hoy. Más que complacida. Realmente, porque yo necesitaba que ustedes vieran el cuento, pero desde la perspectiva de ustedes, pero también desde la perspectiva como médico, como ese psicólogo que atendió a la enferma. Y que muchas veces la vida, pues, tiene preparado cosas que uno a veces no sabe en qué va a terminar. Entonces, chicos, cambiando de tema, hoy les traje otro que se los voy a montar en la plataforma porque sé que no nos va a dar tiempo para leerlo, y es que vamos a hablar en la mañana de hoy sobre la editorial y el compromiso que ustedes van a tener a partir de hoy hasta el día miércoles, que les voy a montar una actividad, es que van a conseguir 10 editoriales que tengan un solo hilo conductor. ¿Cómo así? Yo aquí les traje una editorial que a mí me gustó, fue la de la mañana de hoy de El Heraldo, que en ocasiones leo. Me parece que es un periódico serio. No vayan a buscar nada de Al Día ni nuestro diario. Sí, ¿cuál es la pregunta? No, para que me repitan qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, hoy vamos a leer otro tema que es la editorial. En la plataforma, vamos a empezar a leerlo. Yo sé que ya son las 12:19, aquí yo tengo un reloj, no se preocupen, y sé que la clase va hasta las 12:30, eso yo lo tengo muy claro. Diofer. Vamos a empezar a leer un documento, que habla acerca de la editorial. El compromiso que ustedes van a tener es que van a conseguir 10 editoriales. Yo les estoy proponiendo una, pero esas editoriales deben tener un hilo conductor. ¿Cómo así? O sea, unos encuentros. En la editorial que íbamos a leer hoy, que se las voy a montar en la plataforma, ya está montada en la plataforma,
Hablan acerca de que en épocas de crisis nosotros podemos mirarla como una oportunidad. Entonces usted va a decir, bueno, en el Heraldo, en esta publicación habla acerca de esta temática, pero en el tiempo, en tal publicación también mencionan que las crisis también sirven para potencializar que las personas hagan mejor su trabajo, bueno, no sé. Entonces, van a buscar una temática y con base a esa temática ustedes van a buscar otras editoriales. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos y chicas. O sea, profe, El tema puede ser cualquiera. eso quiere decir que lo que vayamos a buscar tiene que abarcar la misma temática. Sí, tocarla por lo menos, que haya una intertextualidad. No pueden ser de diferentes periódicos de aquí de Colombia, de España, de otras Es la partes. misma temática, pero con ¿Cuál, Niñán? Bien. Y número 3, en la plataforma Profesora, también. disculpen, si va a subir la plataforma, ¿puede escribir los puntos? Sí, yo les subo también. Ya eso está montado, pero yo les puedo subir la categoría. Otra cosita, también les monté las normas Vancouver. Les monté como 2 o 3 documentos. Necesito que hagan una lectura de esa parte de las normas Vancouver, características, y que las comparen con las normas APA. ¿Qué diferencias tienen y qué similitudes tienen? Eso también se los voy a montar en la plataforma. Ya está montado en la plataforma, pero lo de la tarea como tal se las voy a escribir. ¿Tienen alguna pregunta? profe, el plazo de cuánto es. Eso es para el otro lunes. Profe, disculpe, o sea, ok. Si entendí, la tarea es buscar un tema en diferentes editoriales. Tú vas a buscar una editorial. Por ejemplo, Profe, yo ahí les... o sea, que vamos a ver el otro lunes, este lunes que viene, vamos a ver con usted. Espérate. El lunes festivo. El Por eso, que eso es lo que viene, iba- yo sé que es 25. Ahora, Profe, sigan. Camilo, Disculpe. mira, lo que ustedes van a hacer primero es que ustedes tienen que tener la claridad qué es una editorial, cuáles son las características del editorial. Y en el caso de hoy, en el periódico El Heraldo, en la publicación de hoy mencionaban que, por ejemplo, en épocas de crisis, muchas personas lo veían como una oportunidad para ayudar a las otras personas, para emprender nuevos proyectos, para realizar otras actividades. Bajo ese criterio, cuando ya tú leas la editorial, tú vas a identificar cuál es la temática. Cuando ya identifiques esa temática, debes remitirte a otros periódicos para mirar si cuáles de esas editoriales te sirven que vayan relacionadas con la temática que tú escogiste en la primera editorial. Y vas a escoger 10. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que leer varias publicaciones para poder escoger cuáles son esas temáticas. Esa es la idea, que usted se atreva a leer, identifique y pueda clasificar. En este caso, editoriales. Y de otra parte, que ustedes lean el documento sobre normas Vancouver, identifiquen cuáles son las características de las normas Vancouver y las relacionen con las normas APA. ¿Qué relaciones tienen? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? El trabajo que tienen es larguito, ¿oyeron? No lo vayan a hacer a la carrera, tómense su tiempo. ¿Tienen otra pregunta, chicos? No, señor. Ok, listo, perfecto. ¿Es qué? El otro fin de semana es 25 y es festivo, tiene que ser para el lunes que sigue. Sin embargo, con las monitoras ustedes pueden escribirme si necesitan alguna pregunta o algo y si necesitan una tutoría y nosotros la cuadramos. Listo, chicos. Profe, repíteme lo de las normas Vancouver, que es así, con APA, creo que hay que hacer. Vancouver. Sí, sí. En la plataforma hay unos documentos, hay como 3 documentos que yo les monté en la plataforma que ustedes pueden ir revisando para que ustedes lean,
y tengan claridad acerca de las normas Vancouver, pero que también las relacionen con las normas APA para que ustedes vean qué diferencias hay entre las normas Vancouver y las normas APA y qué similitudes tienen estas dos normas. ¿Tienen otra pregunta, chicos? Profe, todo eso es para de hoy en 16. La próxima clase cuando nos veamos, ya van a tener la actividad que van a hacer con esos documentos que ya van a ir organizando ustedes. Profe, el miércoles va a haber tutoría. Podríamos cogerlo como para ir Si resolviendo ustedes las dudas. necesitan, si alguno de ustedes necesitan, nos podemos colocar de acuerdo, no hay ningún problema por mí. Le avisan a las monitoras y nos organizamos. Señor, como tal, la tarea es la de las editores. Como editorial, como tal la tarea es buscar las editoriales, que son 10, hacer lectura de las normas Vancouver, lectura de las normas APA, mirar las similitudes y mirar las diferencias. Listo, señor, gracias. Ok, chicos, bueno, entonces quedamos así y ya les monto para que tengan la claridad. Cualquier cosa se comunican con las monitoras y organizamos una tutoría para el miércoles, los que quieran hacerlo. ¿Oyeron? Listo, señor Ale. Chao. Profe, Yobar, muy gracias. buena participación. Lo bien, mismo chao. Camilo, Yuranis. Me pasan las chicas, las monitoras me pasan, por favor, las participaciones de los estudiantes, pero fueron más allá. Muy Oh, bien. Andri, yo Chao. participé. Oh, Andri. Chao. Bueno, profe, que esté bien.